Un duro momento para la familia Pedreros del Río, claro está. Gracias a Dios la operación salió bastante bien, según la información que nosotros manejamos. Y Gladys del Río se recupera poco a poco. El mismo yerno de Gladys del Río, de Jorge Pedrero, también decía que era un proceso súper desgastante, complicado a nivel familiar, porque llevan 7 meses acompañando a don Jorge Pedrero, que continúa internado en la clínica. Claro. Entonces hay un desgaste emocional, económico, familiar. Por otro lado, Gladys del Río no puede trabajar porque tiene que estar pendiente la mayor parte del tiempo de su marido. Y claro, todo ese desgaste produjo lamentablemente un infarto en el corazón de Gladys, pero nos alegramos que se esté recuperando. Sí, para quienes hemos tenido la mala suerte, si se quiere, que tu papá o tu mamá, digamos, fallezca y uno de los dos toma un papel que no le corresponde. En mi caso, por ejemplo, mi papá murió de un problema hepático y claro, al final la señora, en este caso mi mamá, se transforma en una enfermera sin serlo. Exacto. En una consejera psicológica sin serlo tampoco, y asumir ciertos roles que, claro, uno dice en las buenas y en las malas, correcto, pero cuando estás con una persona enferma te tienes que preocupar que se tome los remedios, ¿verdad? Entonces se genera todo un desgaste, como dice la Julia, y lo más probable es que lo que le haya pasado justamente a Gladys del Río haya ido por ahí también. Oye, y es bastante común ver también que muchas veces una pareja que es muy unida, muere uno y al poco tiempo muere el otro, no sé si de pena, o también bastante, tengo amigos que después de una separación como muy dolorosa o muy traumática, infarto seguro. Son situaciones complicadas. Son situaciones que en el fondo el corazón pasa la cuenta. Ahora, por lo menos las informaciones que se manejan acerca de la salud de Jorge Pedrero dice que él está bastante mejor, ya no depende de un ventilador mecánico, aún así es oxígeno dependiente. Esta semana tengo entendido que estaba un poquito más sedado porque había tenido una infección urinaria, por lo tanto, para aplicarlo y había tenido un problema con un antibiótico, estaba un poquito más sedado y todo esto pasa el día sábado cuando Gladys del Río siente este fuerte dolor al pecho, finalmente hace lo correcto, que es no hacerse la loca con los dolores al pecho y partir de inmediato a un servicio de urgencia en donde finalmente tras esta operación determinan que sufrió un infarto. Porque él en definitiva está consciente, él sabe que durante varios días... Estos días han estado más sedados, tengo entendido, entonces no sé si... Pero por último, el instinto de una vez abrir los ojos es saber de que ella no aparece en un día, en 2, en 3, en 4... Posiblemente ella está todo el tiempo con él. Exacto, probablemente, no es menor. Ahora está claro, uno, por ejemplo, que se crió con el Happening con Jai, con todos ellos, yo creo que al más mínimo llamado de algún tipo de homenaje, colecta, lo que sea, yo creo que serían muchos los que harían fila para participar con tal de conseguir los recursos justos y necesarios para la salud de ambos. Perdón, él está en una clínica hace 7 meses. ¿Tú sabes lo que debe ser esa cuenta? No, terrible. O una cosa impactante. Es como estar viviendo en un hotel de lujo durante 7 meses. Pero, y de más de lujo, muchísimo más que de lujo, porque por lo menos una cama en una UTI de una clínica privada, como el caso donde está Jorge Pedrero, no cuesta menos de 300.000 pesos diarios. Por día. No cuesta menos de 300.000 pesos la cama. De ahí los exámenes, los medicamentos, todos los otros procedimientos que tenga que de alguna manera necesitar esa persona. Entonces, además de un desgaste económico que es inmenso, de verdad gigante, está el tema de la evolución, de que un día está bien, otro día está mal, te hace falta de esperanza, toda una presión, no puedes trabajar, tienes que estar acá. Estar día y noche en una clínica o en un hospital o en un centro de salud es tremendo. Oye, los días no pasan, es una cosa... Oye, hay que entonces se entiende completamente la situación. Pero hay que pensar positivo y mandarle, obviamente, las mejores vibras. Hoy en día las operaciones de corazón abierto a personas de 75, de 80 años salen impecables y a los 4 días están caminando. No era como antiguamente una operación a corazón abierto. Hoy en día la verdad es que tiene una evolución bastante buena. Igual es potente porque sin conocer, por cierto, el historial médico de Gladys del Río, pero... y ella misma lo decía en Mentiras Verdaderas, ella misma lo comentaba, que cuando se entera en un Twitter que había muerto Jorge, que ella misma decía que estaba al lado de él, en fin. Bueno, el desgaste brutal emocional que significa tener a una persona que ha estado contigo, no sé, los últimos 40, 50, no tengo idea, años, que han compartido escenario y estar, como decía la Julia, durante 7 meses con un desgaste emocional, familiar, económico. Entonces, evidentemente que hay una acumulación de cosas que lo llevan a esto. Entonces, igual es triste que al final uno reaccione y el organismo reaccione de la peor forma, es decir, pegándote un cuetazo y que te dé un infarto. Hay otro punto que también es súper interesante acerca de este matrimonio, porque este matrimonio es súper partner. Yo los conozco a ellos desde el año 2000, tuve un tiempo muy cercano a ellos y de verdad que encuentro que son de esos matrimonios cómplices en la vida, en la familia, son buenos amigos, en el trabajo. Además de matrimonio. Entonces, son como que con los años se van produciendo cierta simbiosis con las parejas que llevan tanto tiempo. Entonces, es una situación aún más compleja. Ahora, qué terrible, o sea, terrible, no sé cómo graficarlo bien, pero que en el momento
en donde ella ya esté en condiciones de volverse a parar y estar 100% funcional. Ahora, esto es un llamado de atención. Volver a atender a su marido una vez más. O sea, vuelve al ruedo. ¿Quién cuida a quién? El punto es claro. ¿Quién la cuida ahí? Exacto. Que ella también tiene que cuidarse, porque muchas veces pasa esto, que uno se enfoca solo en el otro y se descuida uno. No va a los chequeos médicos, no se hace los exámenes y finalmente el cuerpo te manda estos avisos. Entonces, claro, es un llamado de atención decir, ok, sigue cuidando a Jorge, pero también empieza a cuidarte un poco a ti. Pero es que eso tendría que ser siempre. Aprovecho de mandarle un gran saludo al Hospital Roberto del Río, donde hay muchos niños hoy día enfermos de cáncer, y en especial una persona. ¿Y por qué cito esto? Porque hablando con esta persona, que es una voluntaria que va a ayudar a darles de comida, a cambiarlo, etcétera, etcétera, es como estar al lado de alguien que tú quieres. En este caso ella, como Gladys del Río, que está al lado de su marido, ella está todo el día dando buena energía. Excelente, claro. Pero también cargándose y viendo todo este escenario que es fatal. Que en definitiva ella me contaba que ayer no se pudo enterar de la muerte de un niño que entró a los 2 meses de nacido al hospital y que hoy día tenía 14 años y que lamentablemente falleció. O sea, ella hizo toda la seguidilla de la historia y lamentablemente ella me decía, ¿qué hago? En este momento estoy muy triste, pero yo le decía, eso no es normal. Lo que tú haces es entregar mucha energía, pero también absorbes esa energía que tienes que decantar en algún momento. Que le ayuda a drenar toda esa vida, que finalmente es lo que te enferma. Si entendámoslo, las enfermedades parten en gran parte por la cabeza. Y uno somatiza. Y el nivel de tristeza no debe ser poco. Te transforma en un escudo protector. Exacto. Y yo creo que, y hablo por mí, y yo creo que a la gran mayoría de los que estamos acá en esta mesa al menos, que este caso de esta pareja nos llega mucho porque somos de una generación que conocimos de alguna manera el humor, ¿no es verdad? Conocimos el humor o tuvimos el primer acercamiento al humor con el Happening con Ja. Cita obligatorio los domingos, antes de las noticias, digamos, están todos pegados ahí. De 7 a 9. Sí, claro, hay un cariño de personas que te acompañaron, que te hicieron reír, que tú veías, que tú veías que hacían reír a tus seres queridos, que tus seres queridos mayores se juntaban a ver la tele y compartían lo que es el Happening con Ja. Entonces, yo creo que también tiene que ver con una cosa generacional de lo que provoca Jorge Pedrero y, por supuesto, su mujer, Gladys del Río. Imagínate una escala muy menor, cuando muchas personas a veces que nos topamos en la calle y todo lo demás y nos dicen, oiga, sabe que usted lo veo siempre, en la mañana, en la noche, ya como es parte de la familia, imagínate lo que es para uno, ellos absolutamente, que nos criamos. O sea, para nosotros fue llegar a tener hijos, en mi caso, y que todavía estuvieran ellos ahí. O sea, es parte de mi vida, digamos, innegable, digamos. Parte de los chistes, parte de, digamos, de las tallas emblemáticas, nacen a partir de eso. Es una situación tremendamente compleja. Le mandamos, por supuesto, nuestro cariño, porque de verdad, yo insisto, el tema y estos 7 meses que le ha tocado vivir a Gladys del Río acompañando a Jorge Pedrero, solo en la clínica, porque la enfermedad de Jorge Pedrero, que es un tremendo comediante, un hombre de televisión de tomo y lomo, músico, músico, completo, viene hace bastante tiempo. Entonces no es como los últimos 7 meses, viene hace bastante tiempo. Lo que pasa es que los últimos 7 meses estuvo y está internado en una clínica.